Derrota colosal. Estados Unidos, acusado por los rusos de ser el causante de lo ocurrido en Kursk hace algunos días, ha sufrido una cucharada de la venganza del oso. Lo que escucharás en breve pasó exactamente en Sumy, aquella zona fronteriza entre Ucrania y Rusia. Aunque el terreno forma parte de los dominios de Zelensky, poco le ha importado a Rusia para efectuar un golpe, uno que además dejó en ridículo a Washington. Sumy, lugar de operaciones desde donde la OTAN planificó lo ocurrido en Kursk. Sumy, un aposento de HIMARS estadounidenses. Pues bien, Rusia, en una demostración de que no permitirá más faltas de respeto, ha neutralizado uno de los lanzadores de Estados Unidos y con ello se tumbó una operación que podría haber traído fatales consecuencias para el ejército ruso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Poderío de Estados Unidos fue neutralizado por Rusia. La noticia ha golpeado en la región de Sumy, donde el cielo se cubrió con el silbido mortífero de un misil Iskander ruso. La instalación MLR HIMARS, símbolo del poderío estadounidense y pieza clave en la estrategia ucraniana, fue reducida a cenizas en un solo golpe certero. La escena que quedó en su lugar no era solo la de un campo de batalla, sino la de un tablero de ajedrez en el que Estados Unidos había perdido una de sus piezas más preciadas. El Iskander, una maravilla de la ingeniería militar rusa, había cumplido su misión con una precisión quirúrgica. No solo había destruido el lanzador M-142 HIMARS, sino que también había arrasado con un paquete adicional de 6 cohetes y 2 vehículos de seguridad. El impacto de esta pérdida es profundo y doble. Para Ucrania significa el debilitamiento de su capacidad de respuesta en una región crítica. Para Estados Unidos es una vergüenza pública, una derrota infligida por la misma mano que supuestamente debía estar debilitada. Mientras tanto, en Kiev, la reacción fue caótica. Las autoridades que habían apostado fuerte por su ofensiva en Kursk se encontraron de repente lidiando con una crisis imprevista en Sumy. Los informes que llegaban desde el frente eran sombríos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su afán por golpear a Rusia donde más dolía, habían descuidado la frontera, permitiendo que el enemigo se colara por una rendija estratégica. Ahora se veían obligadas a trasladar médicos y voluntarios a la región de Sumy en un intento desesperado por contener las pérdidas y estabilizar la situación. El teniente coronel Andrei Morochko, de la milicia popular de Lugansk, no ocultaba su escepticismo ante la estrategia ucraniana. No estábamos preparados, confesaba, mientras observaba cómo sus tropas luchaban por mantener el control en la dirección de Kursk. Las pérdidas sanitarias e irreparables que se había sufrido Ucrania eran, según él, el resultado de un exceso de confianza y una subestimación del enemigo. En Kharkov las cosas no eran muy diferentes. Las brigadas ucranianas agotadas y diezmadas simplemente no tenían suficientes médicos para atender a los heridos. Lo que se había planificado como una ofensiva brillante, un movimiento que cambiaría las tornas en la guerra, se estaba convirtiendo en un desastre. La realidad cruda y despiadada se imponía sobre los sueños de victoria. Los cálculos de Kiev habían fallado y las consecuencias de ese error resonaban desde Kursk hasta Sumy. Pero este no era solo un revés militar. Era una prueba irrefutable del poderío de Rusia, de su capacidad para golpear donde más duele y neutralizar cualquier amenaza, sin importar cuán avanzada sea la tecnología detrás de ella. El HIMARS, que había sido presentado como una herramienta invencible, un símbolo de apoyo incondicional de Estados Unidos a Ucrania, yacía ahora destruido, reducido a escombros en un campo de batalla lejano. Los estrategas militares rusos sabían bien lo que significaba este triunfo. No era solo la destrucción de una pieza de artillería, era un golpe directo al corazón de la narrativa occidental. Cada misil que caía, cada instalación que era destruida, era un recordatorio de que en esta guerra, Rusia no solo luchaba por defender su territorio, sino también por preservar su honor y su lugar en el mundo. Mientras los restos humeantes del HIMARS se enfriaban en el suelo de Sumy, las preguntas empezaban a surgir en Washington. ¿Cómo había sido posible?
¿Cómo había logrado Rusia neutralizar una de las armas más avanzadas del arsenal estadounidense? Las respuestas, sin embargo, no serían fáciles de encontrar. Lo único claro era que en este juego de poder y estrategia, Rusia había demostrado una vez más que no era un enemigo fácil de subestimar. En el otro extremo del conflicto, Ucrania, que había puesto todas sus esperanzas en el apoyo occidental, se encontraba ahora en una posición delicada. La decisión de centrar sus esfuerzos en Kursk había dejado a Sumy desprotegida y ahora pagaban el precio por esa negligencia. Los recursos se estiraban hasta el límite y la moral de las tropas se resquebrajaba bajo la presión constante de un enemigo que no daba tregua. El ataque ruso no solo había expuesto las debilidades tácticas de Ucrania, sino que también había puesto en evidencia la fragilidad del apoyo occidental. Cada misil lanzado, cada instalación destruida, era una bofetada a las promesas de invulnerabilidad que se habían hecho desde el otro lado del Atlántico. Y mientras el humo se disipaba sobre Sumy, la pregunta que quedaba en el aire era simple, pero devastadora. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir? El silencio que siguió al ataque en Sumy fue pesado, cargado de la incertidumbre de lo que vendría después. En los cuarteles generales rusos, los generales intercambiaban miradas satisfechas. Sabían que este era solo un capítulo en una guerra que aún estaba lejos de terminar, pero también sabían que en ese momento habían inclinado la balanza a su favor. Sumy, una región que hasta hace poco había sido una simple línea en un mapa, se había convertido en el epicentro de una victoria que resonaría en todo el mundo. La tecnología militar, por avanzada que sea, siempre tendrá un talón de Aquiles. En el caso de HIMARS, ese talón fue expuesto por el ingenio y la determinación de las Fuerzas Armadas rusas. Los sistemas de defensa más sofisticados, los cálculos más precisos, todo fue inútil frente a la contundencia del Iskander. Y mientras los restos del HIMARS eran retirados del campo de batalla, el mensaje de Rusia a sus enemigos era claro. No hay tecnología, no hay arma, por poderosa que sea, que pueda resistir el poder de una nación dispuesta a defender lo suyo a cualquier costo. Sumy se había convertido en un símbolo no solo de la fuerza militar de Rusia, sino también de su capacidad para adaptarse y superar cualquier desafío. Las fuerzas ucranianas, por extensión, sus aliados occidentales se veían obligados a replantear sus estrategias, a reconsiderar sus movimientos mientras el fantasma de Sumy se cernía sobre ellos. Cada paso en falso, cada error de cálculo era un recordatorio de que en esta guerra no había margen para la complacencia. Mientras tanto, en Moscú, el Ministerio de Defensa celebraba su victoria con una mezcla de orgullo y cautela. Sabían que este era solo un episodio en una historia mucho más grande, pero también sabían que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía el poder de cambiar el curso de la guerra. Sumy era una pieza más en el tablero, pero una pieza que en las manos adecuadas podía convertirse en la clave para la victoria final. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.